Hay cosas que aún conservas y no sabes por qué. Una caja vieja debajo de la cama, un refrigerador, no están ahí por utilidad, y aunque digas que no te importa, no puedes soltarlas, porque sabes que si lo haces, puede que también sueltes una parte de ti. Pero entonces, ¿eso que guardas todavía tiene un lugar en tu vida? ¿O solo estás aferrado por el miedo a que si lo dejas ir, con eso se vayan también los recuerdos? Esta es la pregunta que nos establece este capítulo de Gumball. Alguien toca el timbre, Nicole abre la puerta y para su disgusto se encuentra con Joanna, la madre de Richard. Como de costumbre, ni siquiera se saludan. Joanna entra como si nada, se acomoda sin pensarlo y le quita el platillo a Darwin. Lo irónico es que acto seguido se queja de ese tipo de comportamientos, afirmando que son precisamente los que más le molestan. Pero como según ella nadie en la familia Watterson ha prestado atención a las señales, no le quedó más remedio que intervenir. Nicole, confundida, no entiende a qué se refiere su suegra, entonces solo le da su avión y se sienta en la mesa, preguntando si su visita será corta. Joanna responde que solo planea quedarse unas cuantas semanas, pero no ha visto la razón por la que llegó, su hijo Richard. Pregunta por él y Gumball le explica que está en la cocina, supuestamente tratando de deshacerse del refrigerador porque ya no funciona. La realidad, sin embargo, es muy distinta. En la cocina, Richard devastado está abrazando el refrigerador. Gumball y Darwin explican que el motivo de su tristeza es simple: el refrigerador es su posesión favorita. No puede soportar la idea de separarse de él, así que se esposó junto al refrigerador, aunque técnicamente no está atrapado, ya que Nicole tiene la llave y lo libera cada vez que es necesario. Aún así, Richard se niega a alejarse. Joanna le recrimina a Nicole que ese refrigerador fue un regalo suyo cuando se mudaron a esa casa, pero Nicole se defiende, diciendo que lo regaló más bien como una excusa para deshacerse de Richard. En medio de la discusión, Richard interviene alzando la voz. Dice que nadie entiende lo que significa para él ese refrigerador, que no es un simple aparato, ahí están guardados sus recuerdos más importantes. Entonces regresamos al pasado. Vemos a un pequeño Richard abriendo la puerta del refrigerador solo para mirar la comida, para apreciarla, a un adolescente haciendo lo mismo tras días difíciles, momentos buenos y malos en los que ese refrigerador siempre estuvo presente, como el día en que Richard le pidió a Nicole matrimonio, sacando el anillo desde el refrigerador, aunque en realidad era un pretzel. Pero ni siquiera eso logra convencer a Nicole, quien sigue decidida a deshacerse de él. Joanna, en cambio, le dice a su hijo que tal vez no sea necesario dejarlo ir, aún tiene garantía y puede repararse. Nicole, ya molesta, afirma que no se trata de arreglar cosas viejas, simplemente no quiere seguir acumulando objetos que ya no deberían estar en su hogar. Para evitar que la discusión escale, Richard propone una solución: aceptará dejar el refrigerador si ambas, Nicole y Joanna, hacen el esfuerzo de llevarse bien. Al día siguiente, Nicole y Joanna se dirigen a la tienda donde se compró el refrigerador para intentar hacer válida la garantía, aunque no es nada gustoso el viaje. Mientras tanto, en casa, Richard prepara la despedida. Llora, acaricia el refrigerador y le da un beso de despedida. Darwin trata de consolarlo, pero Gumball no está de acuerdo. Dice que lo apoyaría si fuera una situación normal, pero no cree que este sea el caso. Anaí, sin embargo, ofrece una solución diferente. Le sugiere a su padre supraciclar, es decir, darle un nuevo propósito al refrigerador en lugar de tirarlo. Richard le da la palabra y decide llevarlo al bosque con la intención de liberarlo. Obviamente eso no tiene nada que ver con supraciclar, pero en su mente tiene sentido. Para su mala suerte, el señor Brazos los ve y los denuncia por contaminar el medio ambiente. El oficial Donna llega para hacerles una advertencia, aunque irónicamente él termina causando más daño al chocar contra un árbol. Lejos de rendirse, Richard y los niños siguen buscando nuevos usos para su viejo refrigerador. Lo llevan a una agencia de talentos con la esperanza de que se convierta en actor, hasta consideran meterlo a un circo, pero nada les funciona. Todo esto puede parecer una exageración más de Richard, otra de sus ridiculeces, pero que si miramos bien, realmente muchos de nosotros hemos hecho eso, especialmente cuando crecemos. No solo se trata de tirar algo, se trata de dejar ir algo que ha estado con nosotros tanto tiempo que ya forma parte de nuestra historia. Y es que no siempre soltamos algo porque ya nos sirva, a veces simplemente es porque ya no encaja con nuestro presente. Cambiarte de casa, regalar ropa, juguetes, incluso cuando cambias de teléfono y tienes que limpiar su memoria, cuando borramos fotos viejas. Todo eso que en algunos casos evitamos porque nos duele. No porque lo necesitemos, sino porque representa un pedazo de quienes fuimos. Y es ahí donde entra lo que dice Nicole. No se trata de arreglar cosas viejas, simplemente no quiero seguir acumulando objetos que ya no deberían estar aquí. Porque sin darnos cuenta llenamos nuestras vidas de cosas viejas que en el fondo sabemos ya no tienen nada que hacer en nuestras vidas. Acumulamos por nostalgia, miedo, costumbre, y aunque no lo veamos como un problema, puede escalar porque ese mismo patrón puede reflejarse en cómo nos aferramos a personas, a trabajos donde nos tratan horrible,
a hábitos que ya no nos suman, pero que no sabemos cómo dejar atrás. Nos acostumbramos tanto a lo conocido que confundimos cariño con necesidad. Aferrarse no siempre es amor. A veces es un miedo a no enfrentarnos a un presente donde no tengamos nada que nos recuerde quiénes somos. Pero tal vez eso no sea algo malo. Tal vez dejar irse a la forma más honesta en la que podamos descubrir nuevos sentidos. Pero aferrarse a una posición necesariamente es por miedo a soltar. Hay casos donde no soltar está bien. Y si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando. No olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Regresando con Nicole y Joanna, ambas llegan a la tienda donde supuestamente se había comprado el refrigerador, solo para descubrir que se trataba de un vendedor ambulante. Al verlo, Joanna lo confronta exigiéndole que repare el refrigerador. Mientras tanto, Richard y sus hijos llegan a un centro de reuso y reciclaje, donde Richard decide dejar finalmente su querido refri. Antes de irse pregunta si no lo destruirán, y le aseguran que no, que se le dará un mejor uso mientras él encuentre un nuevo hogar. Sin embargo, al girar para marcharse, Richard se detiene. Siente que no se ha despedido correctamente, así que decide volver, y lo que ve lo deja helado. Los objetos no se reutilizan, se enfrentan entre sí en peleas hasta ser completamente destruidos. Sin pensarlo, Richard toma el refrigerador y huye a toda velocidad. El personal del centro, que resulta ser una especie de pandilla al estilo Mad Max, lo persigue. Gumball, Darwin y Anaïs le suplican que lo entregue, que no vale la pena arriesgarse, pero Richard se niega. Afortunadamente, la persecución para cuando el personal del centro se detiene por el ventilador de otra vecina. De regreso en casa, Richard instala el refrigerador en su lugar habitual. Gumball y harto le dice que la situación ha llegado a un punto absurdo. Anaïs coincide y le insiste en que ya deberían deshacerse del refrigerador y ya, pero Richard se mantiene firme, dice que se lo quedará pase lo que pase. Justo en ese momento el refrigerador emite un sonido extraño, corta la electricidad de toda la casa y se abre por sí solo, desatando una tormenta de nieve con tanta fuerza que intenta absorberlos. De vuelta con Nicole y Joanna, Nicole comienza a enumerar todos los fallos que llevaron a la conclusión de que el refrigerador ya no servía. Menciona uno en particular que pone nervioso al vendedor, que hacía ruidos extraños y que por eso no quieren volver a guardar comida ahí. El vendedor, asustado, pregunta si de verdad guardaron comida en él. Nicole, sin entender su reacción, responde que obviamente sí. ¿Para qué otra cosa es eso en refrigerador? Entonces el vendedor les pregunta si leyeron la garantía. Joanna la saca rápidamente y lee en voz alta una frase muy peculiar. Este producto es para conservar recuerdos y emociones, no para guardar comida. Nicole no puede evitar hacer comentarios sarcásticos, pero el vendedor menciona que no es cualquier juego, aunque el refrigerador no representa un peligro inmediato, a menos que alguien se apegue emocionalmente a él de forma permanente. Ambas quedan en shock. Solo una persona encaja con esa descripción, Richard. Así que manejan a toda velocidad de vuelta a casa. Al llegar se encuentran con que la tormenta se ha intensificado. Entran y encuentran a Gumball, Darwin y Anaïs desesperados. Les dicen que el refrigerador se ha tragado a Richard. Nicole y Joanna explican lo que en realidad es ese refrigerador, un dispositivo diseñado para contener recuerdos y emociones, no comida. Nadie sabe qué hacer. Entonces Nicole toma una decisión, entrar por su esposo. Joanna se suma a la causa y ambas entran. Dentro del mundo del refrigerador, Richard está completamente feliz, rodeado por proyecciones vivas de sus recuerdos más preciados. Los primeros pasos de Gumball, su boda con Nicole, momentos tiernos con su madre, entre otros. Nicole y Joanna caminan hacia él, pero la entrada a su espacio está bloqueada. Y lo peor es que lo propio Richard es quien bloquea el acceso, aferrado a su pasado. Nicole utiliza su truco más funcional, gritar que trajo pizza. Automáticamente Richard baja la defensa y les permite entrar. Ellas le suplican que salga, pero Richard se niega. Para él, dejar el refrigerador es como renunciar a su historia, a sus recuerdos. Nicole explica que eso no es cierto. El refrigerador es solo un objeto, los recuerdos no desaparecen con él, y sorpresivamente Joanna por primera vez coincide con Nicole. Verlas tan unidas diciendo lo mismo hace que Richard finalmente comprenda que su apego ya ha cruzado la línea. Entonces les hace caso y acepta dejar ir al refrigerador. Salta hacia ellas y juntos logran escapar de la dimensión emocional del aparato. De vuelta en el mundo real, lo devuelven al vendedor, y esta vez lo cambian por uno completamente funcional. Retomando la pregunta, ¿soltar está bien o está mal? Depende. Para mí no hay una fórmula universal porque cada persona carga con una historia distinta detrás de lo que guarda. Por eso, como siempre digo, antes de tomar cualquier consejo, incluso lo primero es que te cuestiones a ti mismo qué estás guardando y por qué. Porque hace poco leí una frase que me estalló la cabeza y que decía: se está romantizando la acumulación emocional de objetos. No todo lo que guardamos tiene significado. A veces es simple pereza, desorganización o falta de tiempo. Y sí, sinceramente sí, en muchos casos esto es verdad. Por eso reitero,
deberías cuestionarte qué estás guardando y por qué. Hay cosas que simplemente están ahí porque nunca nos detuvimos a cuestionar si todavía las necesitamos. Pero también hay otros casos en los que no se trata de desorden, sino de miedo a crecer. Miedo a que al dejar atrás lo que alguna vez fue parte de ti, algo cambie para siempre. Pero no toda resistencia a soltar viene del miedo. A veces es una elección consciente, porque el valor que tienen las cosas, al final, no lo define nadie más que tú. Tú decides si algo sigue teniendo lugar en tu vida o si simplemente ya no encaja. Aunque es diferente cuando ese valor está sostenido por la nostalgia y el temor, cuando no puedes dejar ir porque crees que si lo haces vas a olvidarlo, o peor, que ya no vas a saber quién eres sin eso. Entonces ahí ya no estamos hablando de objetos, estamos hablando de identidad, y entonces sí, hay un problema. Porque si tu identidad está tan anclada en el pasado, te va a costar habitar el presente. Te vas a quedar viendo hacia atrás, celebrando lo que ya fue, temiendo que cualquier pérdida arrastre también tus recuerdos. Porque hay una diferencia entre recordar con cariño y vivir atado a lo que ya no es. Hay cosas que sí merecen quedarse y porque así lo decides. No porque no quieras crecer, sino porque simplemente quieres y ya. No sé, te gusta tanto esa figura de acción que tienes desde niño, te parece increíble, no la necesitas, pero te gusta y la quieres tener ahí y está bien. Pero hay que saber diferenciar. No todo lo que guardas tiene un gran valor y no todo lo que dejas ir te va a arrancar algo de ti. Entonces tampoco se trata de vivir aferrándote a todo, ni tampoco ir soltando todo nada más porque sí. Se trata de aprender a discernir. Esto que conservo lo hago desde el amor o desde el miedo. ¿Todavía tiene sentido en quien soy hoy o solo lo sostengo por quien fui? Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí. Ya que aquí hablamos del día en que Bluey aprendió a dejar ir a su buen amigo Sean, un amigo que conoció y que rápidamente tuvieron una maravillosa química, pero que tuvo que aprender a soltarlo, aún sin despedirse. Así que te veo en este video.